tendrá tiempo de conseguir entrevistados porque andan todos por allá. Sí, bueno, seguramente ahora vamos a tratar, porque es muy importante la respuesta del gremio docente que acaba de sintetizarla Roberto Baradel, ¿no? Este nuevo rechazo a una propuesta realmente muy pobre de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que le va sumando de a puntitos, 20%, obviamente está muy lejos de lo que el gremio, y no le reconocen la pérdida para este año, la pérdida del año pasado, ¿no? ¿Qué otro tema venía? No, bueno, vamos a hablar hoy del tema económico, porque sí, está el empresario José Urtubey y también está Marco Labaña. Está Pino Solanas, que hoy tuvo un gran discurso en el abrazo del Inca. Recién lo escuchaba en la nota con Luis Machín, que la preocupación de todos, ¿no? Porque fíjese, Víctor Hugo, cómo vienen cambiando. Acá lo que hay que decir, que lo decíamos la semana pasada nosotros, vienen por la caja del Inca, está claro. Empezaron acusando a una persona sumamente honesta de corrupto, ahora han tenido que desandar ese camino, decir, no, bueno, es una muy buena persona, Caseta no es corrupto, pero no saben ya qué inventar porque no quieren asumir que van por la caja del Inca. Y bueno, por lo que usted recién decía, ahí hay que prestar atención porque justamente la operación comienza, ¿no?, desde algún canal de televisión, lo que usted marcaba también, ¿no? Así que... Es así, lamentable, tristemente es así. Sí. Lo dejo porque ya estamos en hora, ¿eh? Bueno. Convierto en su telespectador. Un abrazo y hasta mañana. Hasta mañana, Víctor Hugo. El placer es saludarlo. Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 a la pantalla de C5N, La Realidad. Cada día, la realidad. Lo que otros te van ocultando, lo que otros te van transformando, aquí te contamos la realidad. Enseguida vamos a estar con las repercusiones de este nuevo rechazo de los docentes a la propuesta de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que solamente ofreció 750 pesos y una cifra fija de 750 pesos, pero hacia atrás de la inflación del año pasado, nada. De eso no se habla. Todo para adelante. Recién quieren reconocerle en el año 2018 lo que perdieron el año pasado, en el 2016. Y los docentes, los gremios, todos los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires que han rechazado esta nueva propuesta del gobierno de María Eugenia Vidal. Vamos a hablar, a medida que usted ve cómo se restringe, porque la mano de esta... se van metiendo en distintas áreas del gobierno, el ajuste que se va haciendo en distintas áreas del gobierno, que ahora le toca al Inca. Pero vamos a hablar también cómo el gobierno invierte, por ejemplo, en blindados para la represión, que el gobierno acaba de comprar para reprimir la protesta social, para reprimir las protestas legítimas. El gobierno está claro, lo ha definido con el apoyo. Este es el vehículo que el gobierno de Mauricio Macri acaba de adquirir, el blindado Pro, con ese hashtag nos puede acompañar, es lo que van a incorporar para disolver piquetes, para oponerse a marchas, es lo que el gobierno de Mauricio Macri va a poner en la calle para terminar con los piquetes. Usted sabe que se ha sumado en las últimas horas no solamente la represión a los docentes, sino también este proyecto de un diputado del PRO de endurecer penas en el Código Penal contra todo aquel que manifieste. Están criminalizando la protesta y vienen por esto para disciplinar. No quieren a nadie en la calle, no quieren protesta y ahora suman entonces el blindado PRO a la represión que ya se ha comenzado a mostrar y que, hay que decirlo, algunos medios o sectores de la sociedad aplauden día a día. Y enseguida también vamos a estar hablando con Pino Solanas del tema del Inca, ¿no? Porque lo comentábamos recién con Víctor Hugo. ¿Para qué lo sacaron a Caseta? Si la verdad que era una persona honorable que todo el mundo ha salido en forma unánime a respaldarlo. Entonces ahora han tenido que cambiar el discurso y el gobierno no quiere decir, pero debería decirlo, que van por la caja del Inca, ¿no? Y acaba de renunciar, además, Pablo Robito, ¿no? Exactamente, que era Pablo Robito. Era del ENERC.
Era desde la escuela de cine, digamos. Era Esta persona, la que comentamos, había ganado su puesto por concurso, exactamente. No era un personal político, sino que había ganado su puesto por concurso. Y hay algo también que es muy interesante, Gato, en lo que vos decís, porque vos hablás de la caja. La caja del Inca, mucha gente cree que esto se nutre también de los impuestos nacionales, y esto no es así. No es así. Esto se nutre de lo que pagan las grandes corporaciones para poder poner sus películas en las carteleras argentinas, y es un impuesto que se le cobra a las empresas extranjeras para poder fomentar el cine argentino. Lo que se quiere hacer acá, y por otro lado es mucho más grave que ir por la caja, es quitar ese canon que pagan las empresas extranjeras y devolvérselo a las multinacionales. Ya es como, volvemos a lo que nos ocurre habitualmente a los argentinos, que es la transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen. En este caso, las multinacionales. Bueno, y además se quiere, hay un impuesto que tienen que pagar también los medios. Exactamente. Las cadenas de televisión. Y de eso se trata, de eso se trata, Gato. Se trata de las multinacionales, se trata de las cadenas de televisión para emitir las películas. Todo esto forma parte de una gran cantidad de dinero que le da trabajo a muchísima gente en la industria del cine. Pino acá es una persona que nos puede hablar con mayor precisión del asunto. Ahora le vamos a preguntar, porque hoy estuvo Pino justamente en el abrazo al Inca. Está también la diputada nacional Juliana Di Tulio, del Frente para la Victoria. Con ella vamos a hablar de estos proyectos para penalizar más duramente la protesta social en la República Argentina. Antes de desarrollar, realmente hoy tenemos un programa muy completo. Muy completo. Tenemos a un empresario como Urtubey que desde marzo del año pasado, en soledad, y hay que reconocérselo, marcó cómo venía la caída y cómo se iba a producir la caída de la industria. Los números le han dado la razón. Marco Labaña también, que está muy crítico respecto al tema de la inflación. Con Juliana y con Pino también todo el tema político vamos a estar analizando. Pero antes, por favor, me quiero detener, porque la verdad que a mí personalmente me da mucha bronca las muertes en el fútbol y que no se haga absolutamente nada. Porque uno está, discúlpenme la expresión, pero repodrido, que frente a una muerte, se conmueven, y los barrabravas siguen en las canchas de fútbol, los dirigentes del fútbol siguen protegiendo a los barrabravas y nadie hace nada para evitar lo que ha sido esto ayer. Tremendo, esta imagen de violencia, de sonrisa. Miren, tirar a una persona como la tiran al vacío, como si fuera un animal. Ni a un animal se le hace eso. Lo que ha pasado ayer en este partido, que además tuvieron el tupé de seguir adelante. Muchachos, acá no pasa nada, porque como alguna vez me dijeron cuando protestaba, vos no entendés la pasión del fútbol, gato. Y se van con esto y se siguen produciendo muertes y lo único que les interesa es el poder, a ver quién va a ser el presidente de la AFA, quién es el nuevo director de la selección argentina, y se cagan en las muertes repetidas que hay en el fútbol argentino. Porque todos transan, porque protegen a los barrabravas, porque cuando hubo un juez que se animó a investigar lo que pasaba en la relación de los dirigentes con los barrabravas y con algunos dirigentes encumbrados de esos clubes, le sacaron la causa, lo mandaron a guardar y de aquí no se habla nada. Porque cuando ocurren las muertes en el fútbol, acá no pasó nada, señores. Acá no pasó nada. Lo de ayer fue un bochorno. A un inocente lo matan ahí, de la forma en que lo matan. Y nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo. Porque mañana van a seguir con el show debe seguir. Ayer no tuvieron ni el corazón, ni una gota así de humanidad para suspender ese partido de fútbol. Siguieron. Acá no pasó nada, es una muerte más. ¿Qué le hace? Y nadie hace nada. Porque desde los tiempos de Grondona que nadie ha querido solucionar la violencia en el fútbol. Porque están todos entongados, hay que decirlo de una vez por todas. Están todos entongados. Dirigentes, presidentes, protegen la corrupción que hay en el fútbol, en la AFA y en todos estos lugares. Y encima hoy renunció Tinelli. Creo que parte de esto también. Sí, exactamente. Creo que eso del estrés, yo ya la semana pasada lo había dicho en la radio, la verdad, me parece que Tinelli se ha dado cuenta de dónde se metía y no se quiso ensuciar. Un tipo que tiene prestigio, que tiene una trayectoria en los medios, que me parece que no se quiso ensuciar
en todo este entongue que hay en el fútbol. Sí, así es, Gato. 2 semanas después de que Chiqui Tapia asumió la presidencia de la AFA, Tinelli renunció a sus cargos como vicepresidente de la Comisión de Selecciones y como auditor del estatuto que iba a unificar la Superliga con la AFA. Renunció, dijo hasta acá llegué y también pidió licencia en San Lorenzo de 18 meses. Respecto de lo que vos decías, Gato, es mucho más grave porque el fútbol en este caso le da marco a una situación realmente dramática. Este muchacho que fue asesinado ayer, Emanuel Balbo, en realidad se cruza con el asesino de su hermano. Sí, sí. Es una historia realmente trágica. Sí. El asesino de su hermano, que lo había matado en noviembre del 2012 en una picada, lo cruza en la cancha, el asesino de su hermano lo empieza a insultar a Balbo, no es que Balbo le empieza a insultar al asesino, sino que el asesino de su hermano lo empieza a insultar a Balbo y empieza a gritar que es hincha de Talleres. Y entonces esto genera que una banda de energúmenos lo empiecen a reventar a trompadas desde arriba de la platea. Pero Mariano, no hay que perder de vista, son los barrabravas del club. Pero ni siquiera no son cualquiera, los conocen todos los dirigentes. Todos los dirigentes los conocen y no hacen nada para erradicar esa violencia. Sí, está claro. ¿Cuánto hace vos que estás en el fútbol más que yo que venís escuchando, no, los vamos a expulsar, estas lacras las vamos a sacar? El fenómeno... Puro cuento, señores. El fenómeno del fútbol argentino, el fenómeno de las barras bravas es distinto al fenómeno de las barras en cualquier país del mundo, es diferente al de los hooligans. Los hooligans eran marginales, los barras son marginales, acá al contrario, no son marginales, siempre se habla de inadaptados. No, están completamente adaptados al sistema. Completamente adaptados. Están metidos en el sistema. Exactamente, ellas son personas que están metidas en el sistema, que lucran con su posición de barra brava y lo que bueno, por lo menos podemos decir que hay 5 detenidos con este caso. Se entregó Oscar Gómez, que es este muchacho, esta persona que había participado en aquella picada en noviembre del 2012, se entregó hoy y además hay 4 detenidos, hablamos de Matías y Cristian Oliva, padre e hijo. Padre e hijo fueron los que le pegaban y lo tiraron. Una vergüenza. Raúl Vergara y Pablo Robledo son los 4 detenidos que también. Ahora, la insensibilidad, repito de esto. Perdón, la insensibilidad. déjame decir una cosa más. Y el resto de la gente miraba. No, miraba y sonreía. Sí. Todos. Bueno, hay cosas que son incomprensibles. Yo creo que los argentinos, cuando ingresamos a un campo de juego, los argentinos realmente creo que perdemos noción de lo que somos como personas, como integrantes de una sociedad civil, de algo civilizado. Digo, hay algo que está funcionando mal en la cabeza de la gente cuando ingresa a un estadio de fútbol. No, y reitero esto, la insensibilidad de no haber parado el fútbol y suspendido. ¿Por qué no le sacan los puntos? ¿Por qué no les ponen una penalidad económica? En lo que más les duele. ¿Por qué no van ahí? Porque están todos entongados. Ese es otro de los disparates. Esto se inauguró hace más o menos 20 años. Grondona dijo que los partidos, sentenció, los partidos se ganan en la cancha y se pierden en la cancha. Entonces, a partir de ahí no se quitaron más puntos por situaciones irregulares o situaciones de violencia a los clubes de fútbol. Y esto fue increyendo, porque... La verdad, alguna decisión se tiene que tomar. O sea, yo creo realmente que Belgrano debería ser sancionado por esto que ocurrió. Porque esto ocurrió en la platea. Obvio. Ni siquiera podemos decir que ocurrió en donde está la barra. Ocurrió en la platea. Socios. Eran socios de Belgrano, lo que fajaron a otro socio de Belgrano, que también era socio de Belgrano, al grito de hincha de Talleres. Es un disparate. Estamos todos locos, definitivamente. Bueno. La familia ha decidido hacer una muy buena acción, la familia de Manuel Balbo, y han decidido donar los órganos, y tengamos todos una memoria por el eterno descanso de esa persona que perdió la vida yendo a ver un partido de fútbol realmente inaceptable. Sí, y nuestras condolencias también con el padre, que repetimos, hace 5 años perdió uno de sus hijos y ayer perdió otro. Bueno, hoy actores, personas, directores de cine, la comunidad artística abrazó al Inca, realmente fue una manifestación imponente. Vamos a ver si tenemos las imágenes para ver justamente el abrazo al Inca en el día de hoy. Siguen las repercusiones porque muchos están realmente en apoyo y advertidos por esta situación, porque todos estiman, lo dijo en su momento hasta el propio Campanella, una burda opereta, y van por la caja del Inca. Hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Abeluto, el ministro de Cultura, volvió a hablar sobre el tema. La administración pública no es un paseo, no es un viaje de Boy Scouts. Digo, uno se va encontrando en distintos lugares, aún en esos ámbitos que uno podría pensar son pacíficos, como el Ministerio de Cultura, museos, institutos del cine, teatros. Uno va encontrando a lo largo de este año y medio estos rinconcitos donde la idea del cambio no llegó. Caseta robó,
permitió robar o miró para otro lado? Yo creo que Gaceta no se animó a meterse con los bolsones de irregularidades que subsisten en el Inca desde hace muchísimos años y que nosotros estamos dispuestos a ir a fondo esta vez. Bueno, sería bueno conocer las irregularidades que hay. Pino, vos estuviste hoy en la defensa, Sí, bueno, conocés el tema también. No, este es una suerte de intervención contraria a la ley del cine, es algo inadmisible y por eso el conjunto de la industria cinematográfica ha reaccionado de esta manera. Quienes estamos en el cine de hace varias décadas respetamos la trayectoria de Pablo Robito, que ganó por concurso la conducción de la Escuela de Cine, y después de Alejandro Gaceta, que fue elegido por el conjunto de la industria. Digamos que el instituto es un ente autárquico. Claro, sí. Después de muchas luchas, conseguimos autonomía y después se consiguió la autarquía. Claro. Es decir, de ninguna manera es aceptable esta suerte de intervención patotera en nombre de ir a fondo en una lucha contra la corrupción. La verdad, me parece muy desfachatado. El señor Abeluto, la verdad, es absolutamente cuestionable. No, además Abeluto, Pino, disculpe que le interrumpa, pero Abeluto además no tiene la aptitud ni intelectual ni moral para poder hablar de bolsones de corrupción. Básicamente es un inepto. Bueno, entonces, fíjense que yo comparto lo que estabas diciendo, Gustavo, que acá hay una idea de fondo, que es hacerse de una caja que hoy es jugosa. Sí. Claro. Estoy seguro que el señor Duhovne, que está buscando de dónde garrapiñar un poco de dinero, inclusive los intereses, porque en el cine colisionan diversos intereses. Está el cine y también otra parte lo componen los canales de televisión. Son intereses por momentos contrapuestos. Tan contrapuestos que en los años 90 la televisión se empezó a comer los espectadores que tenía el cine. Llega el cable y llegan las proyecciones de películas en casa. Hoy la oferta que hay en el cable es monumental. Ahora seguimos. Verónica Linás, hoy actriz muy reconocida, la verdad le salió del alma, como nos pueden salir a veces distintas expresiones, y puso en las redes un video y expresó, me parece, lo que muchos sienten de una forma así, sin ningún tipo de diplomacia. Mire lo que dijo. ¡Estamos todos locos! ¿Qué están queriendo? ¿Están queriendo desfinanciar el cine argentino? ¿Eso es lo que están queriendo? ¿No se dan cuenta que el cine argentino es uno de los pocos motivos de orgullo de este país? Ya sé que no es como el de Hollywood, que genial, que es recontra yankee. ¿Qué están queriendo? ¿Quedarse con el canon? ¿Quedarse con el 10% de las entradas? ¿Qué van a hacer con eso? ¿Se las van a regalar a las multinacionales? ¿Cuál sería el beneficio secundario de todo esto? ¿Destruir al cine argentino? ¡Qué bien, señores! ¡Qué bueno lo que están haciendo para la cultura argentina! ¡Estamos todos locos! ¿Qué están queriendo? ¿Están queriendo desfinanciar el cine argentino? Eso... Faltó el final. No, se lo hubieran dejado al final. Es lo que dijo en el final. Diputada Di Tulio, ¿qué? ¿Vienen por la caja del Inca también? Es un gobierno que viola sistemáticamente las leyes, ¿no? La Constitución y las leyes. La ley de autarquía del Inca, bueno, es absolutamente clara. Lo peor es que los ministros y el propio presidente son los primeros que violan las leyes, ¿no? Les gusta decir que los argentinos y el pueblo argentino violan las normas, o que los docentes violan las normas, pero son los primeros que violan todas las leyes, el cuerpo normativo que tiene la Argentina y la Constitución Nacional. A mí me da mucha pena porque es una ley que voté. Me parece que, Pino, vos estabas en diputados, ¿no? Cuando hicimos la autarquía de la ley. Sí, sí. Bueno, fue una pelea muy larga, fue una pelea muy, muy larga, y además que le dio un gran envión a la industria del cine, le dio mucho trabajo a los argentinos y argentinas, ¿no? Claro, además recordarás el lobby que se hizo en contra de esa ley. Se hizo mucho lobby para que no lo aprobemos. Bueno, obviamente que el gran
medio hegemónico o oligopólico que hay en la Argentina, que es Clarín, fue el que más resistió, el que más batalló, ¿no? Porque además es el que tiene que pagar más por el aire que usa, ¿no? Pero creo que además es el gran beneficiado, ¿no? Claro. Es el mayor beneficiario de esta acción ilegal del gobierno y del ministro de Cultura de la Nación. Es tremendo porque estamos ante un gobierno que viola las leyes, que viola su propio cuerpo normativo, el propio cuerpo normativo de una república. Tipos que se llenaron la boca hablando durante 12 años y medio de república, y se la llevan por delante. Ahora seguimos. En todos los ámbitos, además. Sí, en muchos aspectos. Ahora seguimos justamente y vamos a presentar lo que acaba de adquirir el gobierno de Mauricio Macri, este blindado PRO, para justamente reprimir la protesta social en nuestro país. Estas son las características de esta unidad que acaba de comprar el gobierno, ¿no? Maverick, la bestia, fabricante Paramount Group, características: desarrollado para tareas de control de multitudes y piquetes, orden público y operaciones especiales, tiene capacidad para un conductor, comandante y un escuadrón de 10 a 12 policías antimotines. Ahí está, en plena acción, lo van a ver pronto en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Y además el gobierno, como parece que quiere adquirir otras unidades, está pensando en fabricarlo aquí en la Argentina, en territorio de la provincia de Buenos Aires. Ya hay varios ejemplos de represión en este corto lapso. El último, realmente bochornoso, vergonzoso. Yo digo, parte de los radicales se deberían hacer una autocrítica profunda, porque parece que se han olvidado hasta una ley que ellos propiciaron en algún momento, que es la ley de autarquía universitaria. Y la policía de Gerardo Morales I de Jujuy, del emperador Gerardo Morales I de Jujuy, irrumpió en el medio de una fiesta que estaban realizando el Centro de Estudiantes de la Facultad de Agrarias, detuvo al presidente, por varias horas mantuvo y le negaban a los abogados de la facultad y del presidente de la Facultad de Agronomía que había detenido a otras personas. Lo tuvieron detenido clandestinamente. Esto hizo la policía de la provincia de Jujuy, donde ya también las normas se las han pasado por arriba y lo último, esta bravuconada. Hoy hablamos justamente con el presidente del Centro de Estudiantes de Agronomía, Joaquín Quispe, de esta forma. Ya se va y llama por teléfono y yo lo veo, dice, yo entro y lo levanto a todos, dice, ingresa, le da una patada hacia el portón, se abre y le para en para, eso lo pueden ver muchos chicos, y entran tipo comando, así como 10 policías, empiezan a ingresar, encima trotando con armas en mano y distribuyendo así como tratando de, como si fuera un operativo comando, como si nosotros estuviéramos haciendo algo. Es totalmente innecesaria la brutalidad con que me detienen. Me llevan entre 4 policías, ya van a salir los videos de la cámara de la facultad, me llevan arrastrando, y después en la comisaría, eso sí fue totalmente innecesario también, en la comisaría, que ahí es donde yo me niego a seguir con el protocolo de requisa hasta que no me den una razón de mi detención. Claro. Y es donde el policía, bueno, me dice, va a ser por las buenas o por las malas, y me esposa, me pone de espalda y me empieza a ahorcar. Bueno, con total impunidad, el policía me dice, ¿sabes qué? Denúnciame a Derechos Humanos, denúnciame a Canal 7, denúnciame a Canal 2, me dice. Y a mí no me importa nada. Bueno, claro, ¿qué les va a importar si tienen la protección política en una provincia donde se han violado todas las normas, ¿no? Y donde tienen a una persona hace un año justamente en condiciones ilegales detenidas. Sí, Gato, ahora el gobernador hizo una mea culpa, pero tan tibio que la verdad que no alcanza ni en lo más mínimo que cuando se está sanciona hablando. a la policía. Además, primero, hay que sancionar inmediatamente a los policías. Segundo, se está violando, volvemos a la autarquía de la universidad. O sea, el gobernador Morales parece que ha perdido completamente la brújula en qué es lo que hay que hacer cuando uno... Los valores fundamentales del radicalismo. Claro. Los valores fundamentales del radicalismo se ha olvidado el gobernador. Ahora, Juliana, esto se incorpora.
este blindado PRO a las calles de la ciudad lo ha comprado el gobierno, lo ha adquirido para reprimir la protesta social, seguramente, ¿no? Le hace juego, ¿no? Le hace juego al escenario. Es un gobierno que incrementa... Yo pensaba cuando veía las imágenes de Jujuy y lo escuchaba hablar a Quispe, el presidente del Centro de Estudiantes, es la provincia donde inicia el disciplinamiento con el encarcelamiento de Milagro Sala, ¿no? El disciplinamiento a las organizaciones sociales para que no protesten en la calle, ¿no? Y esto también es un acto disciplinador, este ingreso ilegal y además violatorio de la ley, otra vez, la ley de autarquía de las universidades, otra vez, vamos otra vez. Es un gobierno que viola las leyes y las garantías constitucionales que tienen todos los argentinos, que tenemos todos los argentinos y argentinas. Bueno, esto parece ser un instrumento, una herramienta, un tanquecito que hace juego con todo esto, que es una especie, se va armando como una especie de estado parapolicial para controlar todo lo que, bueno, lo que se oponga. Ahora, están proponiendo a este gobierno, ¿no? cambiar el diferente Código este Penal gobierno. para sancionar la protesta social también. Lo quiero sumar al diputado Marco Labaña. Están desde la semana pasada... Sí, bueno, lo están tirando, digamos. No hay un ingreso formal de ese proyecto, pero lo van colando para que bueno, que la sociedad o que los medios empiecen a debatirlo antes que el Congreso. Claro, que se debata primero en los medios a ver si se dirime ese proyecto antes que ingrese formalmente a la Cámara de Diputados y Diputadas, que quiero advertir está absolutamente paralizada por el oficialismo, ¿no? Mañana creo que los convocaron para repudiar lo de Venezuela. Marco, ¿cómo ves esto? A ver, yo creo que no hay duda que necesitamos un orden público. Hace falta tener un orden. En algunos aspectos ese orden no se está dando. Ahora, la respuesta ¿Cuáles, Marco? no... Perdón, ¿en cuáles específicamente? No, en general vos tenés algunas protestas que son 5 tipos y te están cortando una avenida. Digo, en eso tenés que tener algún orden, que no significa ir y reprimirlos y mucho menos ponerle una pena por el Código Penal. Digo, hay que tener algún equilibrio y algún grado de racionalidad también en la discusión. No pueden 5 tipos cortar todo un acceso, pero tampoco podemos ir a los palazos. Tomo el caso de los ejemplos de la represión contra los maestros del otro día. Un día domingo, llovía, no estaban cortando calles, los reprimen, los sacan y a los 2 días le aprueban la carpa que estaban sacándolo. Digo, les pegaron porque sí. Era para la foto. Era para la foto. Si el objetivo era reprimirlo y sacarlos, no entiendo por qué a los 2 días se lo aprobás. Entonces, hay un grado de inconsistencia en cómo se están llevando adelante mucha de la toma de decisión que termina en esto, ¿no? En un día vamos para un lado, otro día para el otro, tiramos globos de ensayo a ver cómo reacciona y posiblemente para ver si en un focus group te da que está más a favor o más en contra. Y así no es Pino, ¿cuál es tu sensación? ¿Para qué se arma el gobierno? Esto es eterno, lo que el gobierno de ninguna manera asume la causa. Hay corte porque hay conflicto social. Hay corte porque hay represión social. ¿Qué significa la apertura de las importaciones y que todas las semanas se cierran fábricas? Debería prohibirse el cierre de las fábricas, deberíamos tener escuelas con maestros y jerarquizados y todo eso. Estamos a contramano. Este gobierno es como una locomotora que va contra la otra locomotora, que es lo que está pidiendo un país. El conflicto, el corte de ruta se origina porque no tenés funcionarios responsables ni un gobierno que se haga cargo de esa demanda. Vos no le podés imponer, por ejemplo, en el caso de los maestros, esta medida tan autoritaria, no, yo te aumento hasta tanto, y no quiere discutirlo. Este gobierno se ha negado a una gran discusión. El país no aguanta sin una gran concertación. El país no aguanta sin colocar en la mesa a todas las partes y discutir 1, 2, 3 meses hasta llegar a un gran acuerdo económico, social y político. Pero usted lo ve al gobierno del presidente Macri. Pero no lo veo nada, pero por eso el gobierno del presidente Macri termina en la bestia negra que acabamos de ver.
el blindado, terminen eso, perfeccionar las formas de la represión. Ahora, todos suponíamos que Cambiemos era como la derecha civilizada y republicana, porque esto es más o menos lo que se vendió. Originalmente, en la campaña se vendía. Somos todos conocemos a Macri. La derecha, bueno, pero era la derecha republicana, la derecha civilizada, evidentemente. No hay que olvidarse. No ha pasado esto. Yo creo que la primera vez que se intenta un sistema de control desde la clase política hacia la oposición es Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, con el comisario Fino Palacios, no olvidamos de todo. Con las escuchas. Sí. Las escuchas, por favor. No, yo creo que lo que hubo fue una enorme, fenomenal campaña alrededor del personaje Mauricio Macri que conocemos hace 1000 años los argentinos y argentinas. No me parece que alguien haya tenido alguna duda de quién era el presidente de la República. Bueno, el 51% lo votó. No, está bien. Sí, sí, me parece que hicieron una excelente campaña, pero me parece... a mí no me llama la atención, nunca me pareció una derecha moderna ni civilizada. Ni civilizada. Antes de seguir con el debate, quiero, ya para meternos también en el tema económico que nos va a ocupar esta noche, presentar dos datos. Ayer, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, en los habituales informes que da sobre pobreza e indigencia, le agregó en esta ocasión sobre pobreza en un sector que la está sufriendo, que son los jubilados. Dice, según el informe, el 38% de los jubilados no llega a fin de mes. Solo 2 de cada 10 superan los 10.000 pesos. Y muchos sostienen en este informe, 1 de cada 10 pasa hambre. Esto es así. 1 de cada 10 jubilados pasa hambre o ha tenido situaciones de penuria económica. Otro dato para tener en cuenta, en momentos que también se está serruchando y mucho desde el PAMI con el tema de los remedios. Y lo que acaba de dar el CEPA, ¿no? Cifras de desocupación para el mes de marzo. 4.008 despidos, 560 suspensiones. En el sector público, 255 despedidos. Hoy el presidente dijo que en los últimos 7 meses se ha recuperado empleo. José Urtubey, buenas noches, José. ¿Lo ven? ¿Hay recuperación de empleo en la Argentina o el gobierno está en su propio relato? A ver, yo creo que me quedo con un comentario de Pino Solana respecto a cuál es el problema de toda esta historia. Yo creo que la causa es que falta un modelo de desarrollo en la Argentina. Más allá del empleo fabril, en este caso que arrastra desde que comenzó el gobierno hasta el mes de enero, que está medido una caída de 56.000 puestos de trabajo en términos fabriles, yo lo que vislumbro es que todavía no se tiene un sistema de trabajo de modelo de desarrollo, en donde vemos que el principal problema es la inflación, que claramente hay que combatirla, de eso no cabe duda. Yo creo que el gobierno está equivocado en la manera de hacerlo. Y no solo está equivocada en la manera de hacerlo, sino que no es eficiente. Fijémonos en el dato de febrero, llega a un 2,4% de la inflación, de incremento de inflación, y en paralelo la reacción de las tasas de referencia del Banco Central, que siguen en alguna medida dinamitando el mercado doméstico, la suben a un 26-25%. Y esto claramente, ¿en qué te atenta para ir a lo concreto y que cualquier persona lo entienda? En que el mercado doméstico, la actividad que cualquier país del mundo hoy cuida, la vemos deprimido cada vez más. Entonces, no tenemos líneas de financiamiento productivo a tasas razonables. La reforma tributaria, el ministro Duhovne, cuando dijimos que había que trabajarla este año, dijo que recién la va a discutir el año que viene y esto se va a ver obviamente implementado en el 2019. Administración de Comercio Internacional. Fíjate que en el mes de enero, bienes de consumo, donde ya no hay dejáis de por medio, se incrementó un 22,5%. Entonces, yo lo que apelo, y creo que todavía nos debemos los argentinos, es ver desde el gobierno cómo se va a trabajar en un modelo económico, de desarrollo y en particular industrial. ¿Pero va para ese lado el gobierno? ¿Ve alguna señal? ¿Ve alguna señal, algo que...? Yo hoy tengo que vislumbrar qué es lo que está pasando. Es contradictorio con un modelo de este tipo en la reacción desde el Banco Central, en donde suben las tasas de referencia al 26-25, y en donde claramente la forma de combatir, porque no es que, digo, no tenemos la solución, hay que ir a fortalecer una oferta productiva, y están dadas las condiciones para eso. Marco, ¿se aleja el gobierno de la pauta del
Siempre dijimos, y más de una vez, mismo a principio de año, hablábamos nosotros de que era una pauta muy optimista. Y después el gobierno fue tomando decisiones como el aumento tarifario de vuelta muy superior al que se podía suponer. Entonces, todo eso va alejando cada vez más la pauta. Yo la pauta la veo entre el 20 y el 25%, más cercana al 25 que el 20, muy por arriba de lo que pretendía el gobierno. Y básicamente lo que está haciendo es volver a la inflación, si se quiere, crucero, que hace 7 años tiene la Argentina. Sacando el año 2014 y el año pasado, que llegamos casi al 40, sí. 39 en el 2014, 40, algo en el año pasado, el resto de la inflación estuvo siempre entre el 20 y el 25%. Y eso es a lo que estamos volviendo. Después de una devaluación, tarifazo, ajuste muy fuerte en el año pasado, volvemos a esa inflación. Y con esa inflación lo que se genera es la necesidad de hacer otra devaluación. Bueno, que ese es el problema, rueda, ¿no? Y no se termina entramos de vuelta en la discusión, claro, si el tipo de cambio está atrasado o no, cuando la solución no es que hagamos una nueva devaluación, porque haces una nueva devaluación que se te va de vuelta a precio, digo, estás siempre como mordiéndote la cola, ¿no? Y cuando hay que trabajar realmente... Ahora, daría la impresión que el gobierno le ha encontrado la vuelta, por lo que uno ha leído incluso en los diarios del fin de semana, que el gobierno le ha encontrado la vuelta en lo que fija Sturzenegger desde el Banco Central. Sí, pero... subir las tasas y en como sea meterle un corsé a la inflación, aunque se caiga el aparato productivo. Sí, pero inclusive volviendo al presupuesto que decía Marco, ahí el gobierno pauta lo siguiente, que el crecimiento va a ser de un 3,5% este año. Yo, a contrario censo de ese presupuesto y a contrario censo de algunos economistas que vaticinan esos crecimientos, yo creo que con suerte, si seguimos así, vamos a recuperar un punto, es decir, se va a crecer nada, sino un punto se va a estabilizar en términos de economía. Y lo vengo diciendo, el año pasado cuando me peleé con el ministro Pratgay, porque él decía que era la recuperación del segundo semestre, lo vuelvo a decir este año, a lo sumo un punto. Y en términos industriales vamos a estar planchados. Con lo cual, si a eso, no sé qué opinamos, pero si eso 100%. Lo entendés en lo que hace una sustentabilidad, no está la reactivación que se necesitan las cadenas de valor productiva para empezar a generar círculos virtuosos en la economía. Mira, permitime un agregado, si querés, a eso, que es cómo distribuís ese 1,5 puntos que estás creciendo. Claro. Va a ser un crecimiento muy chiquitito y encima muy concentrado en algunos sectores. ¿Cuánto estima, Marco, el crecimiento? Yo creo que el crecimiento en el año va a estar entre el 2 y el 2,5%, de los cuales el 1,5% que se refiere José es el tema de cuánto es el crecimiento vegetativo que tiene que tener una economía por sí sola. Y ahí es donde uno ve que no tenés ninguna recuperación. Y es más, es el estancamiento que ves en términos de desarrollo que tiene Argentina hace bastantes años ya. Juliana, ¿y esto cómo se palpa? En la situación de la calle, en la situación en la calle hay, bueno, es lo que reprime el gobierno, ¿no? Es lo que hablaba Pino, bueno, cuál es la causa de esta ebullición social, ¿no? de este clima de protesta en la calle, organizada o no, porque también, qué sé yo, en el verano, en los cortes de luz, también hay gente que corta una calle, se va a encontrar con el Maverick de frente, ¿no? Es una cosa de Ahora, loco. el gobierno y algunos columnistas del domingo volvieron sobre el tema de que ustedes quieren desestabilizar. Pero eso es una estupidez que solo se le puede ocurrir a, no sé, a Gran Barba, qué sé yo. La verdad es que nosotros no solo... Los únicos que podemos hablar sobre instituciones y cómo sostener las instituciones somos nosotros, que hemos gobernado 12 años y medio. No nos pongan a nosotros en ese lugar. Yo además ni quiero contestar sobre eso, que me parece una estupidez suprema. No voy a hablar sobre eso. No voy a contestar estupideces, pues son estupideces. Además. Y es una provocación además muy grande. Entonces yo en esas provocaciones no quiero entrar. La verdad que no quiero no quiero además ni que me lo pregunten, ni que me lo digan. Son desestabilizadores del pueblo argentino, este gobierno. A mí lo que me preocupa igual es que... yo lo escuchaba a José Urtubey y José decía, hacía un análisis con el que yo acuerdo absolutamente, pero también pide, y a mí, con lo que decía antes, bueno, Macri, es Mauricio. O sea, pedirle a Mauricio que nos siente a pensar un plan para la industria nacional es
es por lo menos ingenuo, ¿no? Es como una cosa de mucha ingenuidad. Y lo mismo me pasa con Marco, digamos, yo, todo bien, pero el presupuesto se lo votaron ustedes, yo no le voté esa mentira, porque además, la verdad es que era a todas luces una mentira, ¿no? Todos sabíamos que era una mentira, incluso en el recinto. Entonces esas cosas a mí sí me ponen en empatía con lo que le pasa a la gente, ¿no? Me ponen en empatía con lo que le pasa a la gente y digo, bueno, che, nadie los cuida, nadie le pone un freno, nadie le dice a Macri, bueno, basta, hasta acá, ¿no? Hasta acá, por lo menos el Congreso. El Congreso, que es uno de los poderes, es una institución, y dice, no, mire, usted no puede hacer todo lo que quiera. Sí, básicamente usted no puede sacar no funciona, todas las leyes que destruyen absolutamente el aparato productivo de la Argentina. Usted no puede dejar cientos de miles de personas en la calle y sin trabajo. Usted no puede reprimir a mansalva como se le canta. Usted no puede hacer todo lo que quiere hacer. Ojo que digo, para eso están las instituciones de la democracia. En alguna medida, cuando el año pasado, fíjate, cuando recién empieza la marcha de este gobierno y gran parte de la clase política no decía nada, fui de los pocos que salí diciendo que no iba a haber recuperación de nada y que estaban mal encaradas las cosas. En marzo del año pasado absolutamente dijo que de acuerdo con tu el gobierno estaba equivocado. Con lo cual digo, ser oportunista. Pero quiero decir, no estoy contraponiéndome con vos. Digo que no se puede esperar nada de Macri, nada diferente, es lo que es. Sí, pero hay que trabajar dialogando y buscando consenso, lamentablemente, porque si no, no pasa nada. Marco dice que el presupuesto que ustedes votaron era una mentira. A ver, primero que Argentina, los presupuestos que votaba los años anteriores eran más mentira todavía. Digo, no tenían ningún parámetro de realidad alguna. El presupuesto que se votó el año pasado, si bien tenía parámetros que eran muy optimistas, era un presupuesto más cercano a la realidad. No era todo lo que nos gustaba, desde ya que no, pero era un presupuesto que se había podido discutir bastante. Los presupuestos anteriores no se discutían y eran llenos de... No es verdad, Marco, no estabas. Un presupuesto anterior que te hablaba de una inflación del 9% cuando la Argentina tenía entre el 25 y el 30, era una mentira. Claro lo que dijiste al principio. Eso también hay que tenerlo en consideración. Yo creo que la respuesta no tiene que ser tampoco ponerse del otro extremo y estar en contra de todo sin tratar de buscar un canal de diálogo. Nosotros claramente tenemos una postura... ¿Para qué le sirvió el diálogo a la gente? El diálogo que ustedes tuvieron, ¿para qué le sirvió a la gente? Mira, te hago un ejemplo. ¿Qué le decís a los 500.000 tipos que se quedaron sin laburo? Te hago un ejemplo ¿De qué le sirvió tu diálogo a los 500.000 desempleados? En la ley PYME, por ejemplo. Ah, buenísimo. ¿Y cómo recuperó la ley PYME ese 500.000 de personas que se quedó sin laburo? Una muy Decime, con ley. Las tasas que subieron ahora, a ver qué PYME va a tener crédito, ¿a qué tasa? En eso coincidimos, por eso lo estamos pero decime, te pongo otro ejemplo que lo votaron ustedes. El fruto de tu diálogo con el gobierno de Macri, tu cogobierno con el gobierno de Macri. No, nosotros no tenemos Decime, en ese 500.000 de trabajadores desocupados, ¿en qué le sirvió? Explícaselo. ¿De qué le sirvió la contra ustedes? Explícaselo a ese 500.000 de personas que están en la casa. La contra ustedes? Es más, te pongo un ejemplo claro. La devolución del IVA, que nosotros estuvimos en contra, de IVA alimentos para jubilados. Nosotros dijimos, no va a funcionar por esto, por esto y por esto. Y la votaron ustedes con el gobierno. Y no funcionó. Entonces, digo, yo creo que tenemos que buscar los mecanismos de consensos y diálogo. Pero el gobierno está dispuesto, Marco, a eso. El diálogo en sí mismo nuestra no tarea, es un fin. Nuestra tarea tiene que ser tratar de lograrlo. Lo que no podemos entrar en este verso de la polarización que no lleva ni al kirchnerismo ni el oficialismo, donde eso es imposible construir nada. Y eso es un gran verso que la única razón por la cual existe eso es para no hacerse cargo de los problemas que realmente tiene la gente. Exactamente, porque se viven pasando la pelota de un lado al otro. Ahora, a ustedes, por ejemplo, a los empresarios, ahora no lo está diciendo el presidente, no sé por qué motivo públicamente, pero hasta el presidente de la UIA admitió que en estas condiciones la UIA va a la bancarrota, la industria argentina. No solo el problema lo tiene la industria, sino que el mayor problema de los argentinos lo tenemos con la pobreza. Vos recién también estabas indicando algunos datos adicionales a los ya conocidos. Y creo que en alguna medida la clase política, claramente también como la clase de los sectores empresarios y sindicales, vamos a tener que sentarnos sí o sí a buscar consensos para ver cuál es la hoja de ruta. La gente que está mirándonos, cualquier persona quiere saber cómo vamos a tener un plan de desarrollo para salir de la pobreza. A partir de ahí tendremos que entre todos buscar
consenso, cueste más o cueste menos. Pero yo lo veo al gobierno muy envalentonado en fijar en que son estas las prioridades, reitero. Macri, hoy por hoy, el pensamiento parece económico de Macri lo representa Federico Sturzenegger. Creo porque no se quieren hacer cargo de los problemas y creo que en definitiva porque no tienen una hoja de ruta. No saben cómo es el modelo pero para entonces, salir de esta lógica. ¿hacia esto a dónde vamos? Si sigue el gobierno así, si el gobierno no rectifica el rumbo, claramente no va a terminar bien el esquema económico. ¿Sabes a dónde vamos? No significa que esto sea el año que viene con una o falta este de año. competitividad, o continuar con una falta de competitividad que te lleva, en donde las inversiones que puedan llegar a venir no es por una cuestión electoral de cómo le va a tal o cual partido político después de las elecciones de medio término. Tiene que ver puntualmente con cuáles son los niveles de competitividad del país, cosa que hoy no es competitivo la Argentina, ni respecto a los países vecinos, ni obviamente a los países desarrollados. ¿Dónde terminás? En un modelo financiero, donde la timba financiera está por arriba de todos los sectores productivos, de todos los sectores de la economía real, si querés llamarlo de alguna manera. Juliana, ¿qué iba a decir? Yo acuerdo con algunas de las expresiones que se dicen acá, pero lo que no entiendo es cómo es posible pensar, si sos un representante del pueblo, sobre todo, ¿cómo es posible pensar que si te sentás a dialogar con el gobierno va a cambiar su rumbo? Un gobierno que además lo dice sin tapujos, lo hace, lo vivimos hace un año y medio, lo vive y lo sufre centralmente el pueblo argentino hace un año y medio, gobierna para una minoría muy concentrada de la Argentina. Para los ricos. Entonces esperar a través del diálogo que sostienen hace un año y medio, ¿no? Si vos hablaste durante un año y medio y no lograste nada, bueno, cambien un poco la metodología, traten de poner un poco de los puntos en el Congreso, aunque sea, ¿no? Que es el lugar donde cada expresión política tiene su lugar. Bueno, mira, hay algunas discutamos cuestiones... en el Congreso cómo hacemos para modificar algunas cosas, pero entre la oposición, no con el gobierno que se niega absolutamente a discutir cualquier cosa. En todo caso, el diálogo que tienen con ustedes es porque se cambian algunas leyes. Bueno, yo te voto esta, pero vos poneme esta, entonces te la voto yo también. Pero no es en términos de modificar. ¿En qué le mejoró la vida al pueblo argentino el diálogo que tuvieron ustedes durante un año y medio de gobierno? La ley PYME, la ley de emergencia social. Ahora, bueno, ¿cuál es el problema? No sé, yo no creo que la gente vea mejor su calidad de vida. Una cosa en este es que año salga la norma, Marco, te y lo después digo. es cómo la aplica también el gobierno. Reflexiona un poco más, porque si le pedís reflexión al gobierno y el gobierno no la tiene, por ahí vos también estás equivocado. Insistir en ese diálogo es una torpeza política. Por ahí es una torpeza política. Por ahí deberías pensar en qué necesita el pueblo argentino y cómo se traduce eso en el Congreso Nacional. Sos una fuerza política, tenés más de 30 diputados. Bueno, 40. ¿Cómo pones esos 30 diputados a jugar en el Congreso Nacional para mejorarle la vida a los argentinos? No para dialogar con el gobierno a ver si le cambia una sacando la ley coma, PYME, sacando las leyes de seguridad, sacando el tema del derecho de la víctima, sacando el tema de la puerta giratoria. Ahora, si después el gobierno, buenas leyes que salen del gobierno, nada la vida de la gente. las implementan también mal, y bueno. No le cambian nada a la vida de la algunas gente. todavía ni las ha implementado, la ley de emergencia social ni las ha implementado. Ni las ha implementado, pero es una muy buena ley que salió del Congreso. Sí, es una muy buena. La ley PYME, una muy buena ley que sale del Congreso. José, digo, para ser alguien imparcial, que te cuente los efectos que puede tener. Ahora, le ponen tantas restricciones para el acceso de las pymes, bueno, pero eso no es la norma. Esa es después la voluntad que tenés del Ejecutivo de llevar adelante políticas. Pero muchachos, nosotros no somos ingenuos, no hay diputados y diputadas ingenuos. No es así. Nosotros sabemos perfectamente lo que votamos o dejamos de votar. No es así, no hay que engañar a la gente. No es verdad que es un problema de aplicación. No es cierto eso. Sí, es cierto. Nadie Yo te pongo un ejemplo. Mira, te pongo ley PYME, la devolución del IVA de los saldos técnicos. ¿Lo aplicaron o no lo aplicaron? Sí, pero yo creo que también se aplicó, pero digamos, yo lo que creo que también hay que ir más allá de lo legislativo a una acción de gobierno ejecutiva direccionada puntualmente a buscar resultados. Y eso es lo que me parece que por lo menos no hay un entendimiento común de cuál es la salida. Yo particularmente veo que están en una situación en donde no
pueden controlar la inflación por un lado y por otro lado siguen castigando un mercado interno, mercado doméstico, claramente. ¿Pero qué hacen ustedes del sector industrial para poder cambiar ese rumbo? Yo te voy a decir primero qué hacemos. Yo te voy a decir primero qué hacemos. Nosotros venimos de 3 años previo a este gobierno de caídas o estancamiento. En este año 2016 se cayó 5% de actividad industrial. Nosotros no solo venimos manteniendo con esfuerzo muchísimas de las cuestiones donde en general somos competitivos puertas adentro, pero después tenés un 40% de informalidad en la Argentina que te lleva al que tributa por 3. No, y ahora lo están matando con las no tenés financiamiento, tenés abiertas las importaciones en términos de análisis de volumen, no de precio, y obviamente estás en una situación muy complicada. ¿Qué hacemos? Muchísimo hacemos. Pino, quería opinar. No, yo comparto esta idea central de que efectivamente Argentina es como un barquito sin timón, ¿no es cierto? El mayor talento es surfear la ola, no se sabe a qué puerto se va. Falta proyecto estratégico y lo que ha venido demostrando el gobierno es una enorme improvisación, muy poca capacidad, pero por supuesto lo que está haciendo el gobierno está aplicando el mismo plan conservador de siempre. Esto es una vuelta a Caballo, es una vuelta a Martínez Dios. Acá, un país como la Argentina, si no tiene un plan que privilegie en serio la industrialización de la Argentina, esto es un verdadero desastre. Entonces, yo no comparto que se le haya dado tanta cuerda votándole leyes infames como se votaron este año en el gobierno. La ley de lo público y privado, un verdadero disparate, es una de las leyes más canallas que votó el Parlamento este año. El gobierno pone avales, consigue el crédito, lo pasa al privado y el privado hasta lo puede manejar como quiere, y todo el cargo público, el aval es del gobierno. Ya lo vimos eso. En las grandes mega obras de la Argentina, el único gil fue el Estado. Entonces, este es un problema bastante serio. Acá hay que plantarse. El Congreso debe exigir el tratamiento de ciertas cosas. No puede ser que dijimos siempre que venía una ola de desocupación y el gobierno nacional vetó de una manera, la verdad, insultante, la ley que prácticamente por unanimidad votó el Congreso de la emergencia ocupacional. Ya vivimos todas esas experiencias y fue el mismo Congreso. Y la mayor parte de los integrantes del Congreso Nacional votaron la conducción de la infame AFI, con el señor Eduardo Arribas y Silvia Mazzalani. Volvió a colocar al frente del organismo de inteligencia nacional a lo que estaba absolutamente ligado con el pasado de Estiuso y toda esa comandita. Entonces, esto es una vergüenza. Sinceramente es una vergüenza. No hay que hacerse los distraídos, porque esta es una máquina que avanza hacia una Argentina neocolonial, extractivismo económico puro, apertura de importación. Sí, dentro de 6 meses, el cuento de la buena pipa. Los hijos de la pavota, los argentinos, por favor, no se puede permitir que se cierre una fábrica más, hay que ponerse muy duro. Yo antes de terminar el programa quiero volver sobre el asunto del instituto, 2 palabras. Esto es gravísimo, lo del Instituto de Cine. Desde el Senado de la Nación yo voy a promover una interpelación al ministro, además de un pedido de informe. Es inadmisible. No lo va a permitir el cine argentino que se maneje así esta cosa. Bueno, ¿y crece el empleo, como dijo el presidente, que en los últimos 7 meses se recuperó el empleo en la Argentina, Marco? No, lo que tenés es algún sector que tomó algún empleo más o algún trabajo más, pero no tenés una recuperación realmente del empleo. Para hablar de recuperación, primero tenés que recuperar todo lo que perdiste y después empezar realmente a tener sectores que se estén motorizando. Cuando vos tenés al sector fabril, como decía Urtubey, lo tenés frenado cayendo. Tenés el sector de servicios que también está complicado, donde solamente tenés algunos sectores puntuales de la economía que se pueden estar moviendo un poquitito, pero que son sectores que no te generan puestos de trabajo. Así no es la forma de que se va a recuperar. Ahora, políticamente también, porque vos decís, Juliana, bueno, el gobierno hay que pararlo en el Parlamento y todo, pero políticamente, digo, hoy también el peronismo, que puede ser una fuerza de oposición electoral, también tiene sus divisiones, sus grandes divisiones internas, claro. ¿no? Sí, tiene sus divisiones internas.
y las Juega a dirimirá favor del gobierno el eso. partido. ¿Cómo? Juega a favor del gobierno. Sí, eso. lamentablemente juega en contra del pueblo argentino. Más que a favor del gobierno, que a mí me importa poco si juega a favor o no juega a favor del gobierno, digamos. Juega en contra del pueblo argentino. Juega en contra de los intereses de las grandes mayorías populares. Y es lo que defiende y lo que sostiene además el peronismo. A mí no me gusta esta situación, pero es la realidad. ¿Qué voy a hacer? Bueno, lo dirimiremos en el Congreso partidario. ¿Y se puede dar unas pasos donde haya, digamos, varios pretendientes a los distintos cargos electivos ahora? Sí, puede haber. Sí, claro. ¿Vos creés que Cristina tiene que ser candidata en este año? ¿Me estás preguntando a mí qué creo yo? Sí. No voy a decir qué es lo que pienso. Y además voy a esperar la decisión de Cristina. Voy a acompañar la decisión de Cristina. Lo que ella piensa, ¿no? Lo que ella crea. Bueno, pausa, ya volvemos. Muy buen debate este lunes, como les ofrecemos, con las distintas posiciones, las distintas voces, muy necesario en la Argentina de hoy. Si el debate político, económico no crece, que bastante mediocre está, y la verdad que es difícil que la Argentina tenga un futuro prometedor en los próximos meses. Por eso hay que incentivar que se mueva el debate, no el discurso único, por favor. Lo que tiene que funcionar es el Congreso. Bueno, el Congreso no sé qué pasa. Marco, Juliana, ¿qué pasa? ¿Quién detiene? ¿Quién no convoca? El oficialismo tiene la obligación de en esto nos vamos a poner de acuerdo con Julián. ¿El oficialismo no tiene voluntad? No tiene voluntad de una agenda. ¿Cuánto hace que no sesiona? Desde la visita, no es la visita, pero me va a corregir, desde el cumplimiento del artículo 101 de la Constitución con el informe del jefe de gabinete. Del informe de gabinete. Pero no hubo sesión este año. Claro, todo el año. La apertura ordinaria de sesiones por parte de Macri, el informe del jefe de gabinete. Una sola. 45 días, una sola. Bueno, les agradezco, la verdad, interesantísimo el debate. Gracias, gracias, gracias Marco, gracias Pino. Gracias, ¿Vas a presentar cuándo el pedido de informe o la interpelación? Bueno, si hay, creo que hay sesión este miércoles, una sesión especial. No, pero ya mañana mismo lo vamos a presentar. José, gracias como siempre. Muy bien. Hasta mañana, Mariano. Hasta mañana. Señoras y señores, lunes, tiempo para Desafío 2017. Esloto, ¿estás por ahí? Estoy acá, Muy bien. estoy acá, Gato. Muy buenas noches. Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo te va? Muy bien, te estaba escuchando y comparto plenamente la necesidad de elevar el debate, que haya más debate y de mayor nivel. Comparto con vos que bastante chato estás y vamos a hacer un esfuerzo hoy en el programa por subir el nivel del debate y además voy a dar por comenzado oficialmente el año electoral. Bueno, muy bien, dale. Abrazo. Chao, un abrazo, Marcelo. Los saludos.